Samuel 30, número 4. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Con estas palabras nos vamos a poner de rodillas para comunicarnos con nuestro Señor. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. No merecemos, Señor, tanto amor que tú nos das cada día. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos estás cada día con nosotros, Señor, salvándonos de algún peligro, dándonos salud, dándonos economía, Señor, para que nos falte nuestras casas. Gracias, Señor, también pedimos por los enfermos, que tú le das sanidad, le das tranquilidad también, Señor, y también bendición en cada uno de sus hogares. Pedimos también la bendición por las ofrendas, por el programa de Navidad, Señor, que hay hoy día. Que tú seas presente en cada momento, Señor, y nos dé la fuerza y la gana de estar ahí presente también, Señor, apoyando. Bendice nuestra iglesia, bendice Salvador Alegre, bendice nuestras familias, Señor. Bendice también a que te está conociendo recién, para que sigan tus caminos y nunca decaiga, Señor. Pero podamos también nosotros apoyarnos como hermanos, Señor. Bendice nuestra iglesia grandemente, Señor, que podamos estar todos unidos en una pura voz. Señor, esta iglesia es hermosa, una iglesia de trabajo, una iglesia de amistad, de amor. Síguela manteniendo, Señor, y siga creciendo en gran manera. Bendice al pastor esta mañana que tiene el mensaje, Señor, para que nuestros corazones puedan salir reposados, Señor, de tu palabra, de tu mensaje. Gracias le damos por todo. Acompáñenos hoy siempre. Oramos y lo agradecemos. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy buenos días, un feliz sábado a todos. A mí me gusta ver los sábados porque todos se ven lindos. El día de semana andamos corriendo, chascones, con la polera afuera, corriendo en buzo, polera, ¿no es cierto? Y el día sábado nos preparamos para andar bonitos, ¿es así o no? Cada uno se prepara para el Señor. Y eso es bonito. Lo que me gusta de esta iglesia es que entran unos olores ricos de afuera y uno cuando no toma desayuno se le abre el apetito. Estaba sentado, sentía de todos los olores. Dije, qué terrible. Así que, hermanos, les prometo que a las 12:15 paramos. ¿Qué les parece para que vayan a almorzar, ya? Para que podamos disfrutar un sábado de delicia. Mis queridos hermanos, me alegra verles a ustedes en esta mañana. Nos queda tan poco para fin de año, qué rápido ha pasado, ¿no es cierto? Yo quiero dar la bienvenida a muchas personas que están presentes, Dios les bendiga. Me gustaría mencionarlos a todos, pero ya les dimos la bienvenida, ¿no es cierto? Sean bienvenidos, que Dios les siga bendiciendo a las matrimonios, a las hermanas, a los hermanos. Y en esta mañana quiero hablarles de algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? ¿Cuántos hemos llorado? Levanten la mano. Ya, todos hemos llorado. ¿Sí o no? Ahora voy a entrar a otro llanto, al llorar con un desgarro. ¿Cuántos han llorado así, han sentido el alma con un desgarro y llora y llora y uno no para de llorar? ¿Cuántos han pasado por eso? Levanten su mano. Amén. Yo digo amén, porque hay una historia en la Biblia que acaba de leer, voy a hablar para mis hermanas que están solitas en las casas de tercera edad. Aquellas hermanas que tienen a sus hijos lejos y a veces no los vienen a ver. Esta es para ellas, para los matrimonios que están pasando por situaciones difíciles que también lloran, también el mensaje para ellos. Para los hijos, padres, también el mensaje para ellos. Cuando a veces padres o sus hijas no se entienden, hay lágrima y dolor, o para una persona que ha perdido el ser querido en su corazón, también hay llanto. Quien ha perdido a un padre, una madre que está descansando, también el dolor permanece como que si fuera ayer. El mensaje es para ellos. ¿Hay alguno que yo he dicho está aquí presente? Levante su mano.
que se sentía identificado de esta manera. A veces hay personas que están solas, solas, solas. Nadie están llorando, ¿sí o no? Porque hay problemas. El mensaje en esta mañana es para cómo nosotros, al levantarnos en esta situación, Cristo deja una historia en la Biblia donde cómo superar los días malos. ¿Cuánto a nosotros nos ha ocurrido que es como que todo sucede malo, como que todo peor, deuda, que enojamos la familia, los hijos, o chocaron, o con el vecino al lado, como que si fue todo peor, ¿sí o no? Y lo único que falta es que llegue el perrito, le levante la pata y lo mee, ¿no es cierto? No, lo único que falta es, a mí me ha ocurrido, ¿eh? A mí me ha ocurrido. Entonces, mis queridos hermanos, este mensaje es para la familia adventista, para la familia cristiana, para todos los cristianos. Es el mensaje. Para los católicos, evangélicos, adventistas, no adventistas. La palabra de Dios es para todos. ¿Es así o no? No hay excepción de personas. El mensaje es para todos. Y les invito a abrir el libro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer 10 versículos porque es una historia en la cual yo quiero dividir la situación que está ocurriendo, cuál es la secuencia que está viviendo David y cuál es el resultado de todo esto. ¿Qué les parece? Esta es una historia para nosotros. 1 Samuel capítulo 30, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento vamos a abrir tu palabra. Danos consuelo, fuerzas. Ayúdanos, Señor, a entender tu misericordia. Ayúdanos a ser perseverantes en este mensaje que vamos a entender para el bien de nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Dice palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag. Los amalecitas eran un pueblo nómade, que ellos recorrían todo lo que era el desierto, para que ustedes sepan. Era un pueblo nómade que llegaban, invadían el sur de Canaán y andaban dando vueltas y ellos agarraban lo que querían, ¿ya? Para que entiendan el contexto que vamos a seguir leyendo, porque está mencionado Amalek. Sigo leyendo. Y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Miren, verso 2. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino que se les había llevado al seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aminoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió
adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verdaderamente David estaba enfrentando días difíciles de su vida. Seguramente uno de estos días malos en los cuales David habla con los salmos, me da a pensar el Salmo 23 y el Salmo 91. Tiene que haberlo escrito porque él sentía pena, un rey, un hombre. David también pecó, cometió errores, se conocen la historia, pero también le escribió, se desgarró por, por sus errores, pero él tenía que asumir situaciones o consecuencias de malas decisiones. Dice la historia de que llegaron los amalecitas, agarraron a toda su familia, a sus hijos, a sus mujeres, y se los llevaron cautivos, pero sin muerte. No los mataron. Pero dice que la situación era compleja, difícil, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros cuando llegamos a la casa, estamos en una situación, ocurren los imprevistos, sucede y no sabemos cómo actuar, nos desesperamos, porque es normal, somos seres humanos. O cuando sucede una situación todo bien y se produce un problema en la familia, o se produce un problema en la iglesia, o se produce un problema económico, y a veces queremos tener el resultado, la respuesta inmediata, pero el Señor está mostrándonos algo que quiere para nosotros, para entender por qué ocurrió esa situación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque estamos solos, porque tenemos problemas familiares, porque tenemos hijos, porque todo tiene un propósito, hermano, ¿sí o no? Es mi actitud, mi reacción. Quiero ser, somos una familia, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos una familia cristiana. Todos tenemos diferentes necesidades, preocupaciones, y la tenemos. ¿Y dónde tenemos que venir para poder hacer atendidas las nuestras necesidades espirituales, emocionales? ¿Dónde tiene que estar? ¿En la iglesia? ¿En la casa? ¿En un amigo? ¿Dónde tiene que estar? Este es el hospital, mis hermanos. Este es un hospital del alma, de donde yo vengo y me arrodillo, le pido perdón. Aquí venimos nosotros a sanarnos, ¿sí o no? También venimos a aprender, ¿sí o no? Entonces, mi vida está pasando lo mismo que el rey David. Hay situaciones que me está ocurriendo todo. A lo mejor estoy hablando de algún extranjero que está viviendo una situación compleja, igual haciendo trámites para poder estar como residente en nuestro país. No es fácil. Todos tenemos situaciones complejas, mis hermanos. Pero ¿cuánto hemos llorado cuando nos duele? Cuando nos hieren, ¿sí o no? Imagínense, David se le llevan a sus hijos, dice, y a sus esposas, se las llevan presas. Un pueblo nómade, pero no están muertos. Es difícil, mis hermanos. Es difícil enfrentar un cáncer, es difícil enfrentar a un hermano que tiene carácter fuerte, es difícil enfrentar a la esposa, o es difícil enfrentar a veces los esposos o los hijos se mandan a cambiar porque están tomando otra actitud diferente y uno no sabe qué reaccionar y a uno les duele, ¿sí o no? Y cuando duele, nos vamos a un rincón y lloramos, cosa que nadie sepa, ¿sí o no? David dice que lloró, dice la escritura. El rey, un rey está llorando, un rey que está llorando y se le viene días de nada fácil. El Señor nos dijo a nosotros que el ser cristiano se nos iba a hacer fácil. No, mis hermanos, no se nos va a hacer fácil. Va a ser cada día peor. Cada día va a ser como que no todo está funcionando, como que no todo está queriendo como yo espero. Pero si tú te pones a pensar, tienes una casa. Te pones a pensar, tienes dónde comer. Tienes para vestirte. Tienes un trabajo. Quizás la salud está media, pero el Señor te mantiene con vida, ¿sí o no? Mirar esos detalles son más importantes de que beneficiarme con mis propios bienes, de que yo necesito más, más, y dejo a un lado un Dios, y ese Dios también permite que cosas sucedan para poder yo volver.
Yo me pregunto aquí, David algo estaba pasando para que fuera su familia presa por un pueblo nómade y dice que estaba llorando. Vuelvo a leer, versículo 2. Se habían llevado cautiva a la mujer y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie le había dado muerte, sino los que la habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad aquí que estaba quemada, imagínense, quemada. Sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Seguramente muchos de nosotros también hemos vivido días parecidos, días malos, días de dolor, de angustia, días que a lo mejor posiblemente estemos pasando por tiempos difíciles, cuales a veces no entendemos, no sabemos lo que le pasa al hermano que está al lado o la otra hermana que está al otro lado. Y a veces cuando nos enfrentamos con conflictos, sea dentro de la familia de los cristianos, a veces yo no sé lo que le pasa al hermano y yo actúo con autodefensa. Mi otra persona también actúa con autodefensa y se hieren. Eso pasa, ¿no es cierto? ¿O no? Aquí no pasa esto, ¿no es cierto? Pasa, mis hermanos. En la familia los hijos también, o los esposos, se hieren y lloran. Después están tristes. Pasa con todos nosotros, o a veces en un pololeo también, tan tristes, porque no se entienden. Las cosas tienen que suceder con un propósito. Y siempre tiene que haber un propósito. Y uno dice, pero ¿cómo termina esta historia? La historia termina, mis hermanos, con algo maravilloso. Pero yo quiero analizarles a ustedes que cuando vengan cosas a nosotros, tiene un propósito. Sea de dolor, sea de llanto, sea de amargura en nuestro interior, desgarrarnos. Yo puedo hablar de matrimonios que se divorcian, pucha, que duele, mis hermanos, es una muerte. Pero yo no me puedo colocar el pantalón o los zapatos de esa persona porque yo no lo voy a entender porque no lo vivo. Pero sí tengo que ser capaz de entender. No sé si me entiende. Nosotros tenemos que ser capaces de entendernos los unos a los otros, entre la familia. Somos una familia, mis hermanos. Cuando Cristo venga, vamos a estar todos una familia, pues, hermanos. Vamos a andar enojados en el cielo, pues el Señor dice que no, pues, hermano. ¿Sí o no? A veces me tocan a mí. Pues, ay, pastor, me dicen, si supiera que me cuesta entender a mi esposa, es porfiado. El hermano me dice, ay, pastor, cómo me gustaría que el Señor le amarrara la lengua a mi esposa para que hable menos. ¿Sí o no, mis hermanos? Somos una familia diversa. ¿Sí o no? Ay, pastor, ese hombre no es tan serio, todo lo tira para la talla. Somos una familia diversa, una familia de Dios, mis hermanos. ¿Sí o no? Todos tenemos dones diferentes para la labor, Señor. Este año ha sido difícil, pero David dice que llora. Llora porque no está su familia. A veces nosotros lloramos porque somos los únicos que estamos en la iglesia y los hijos no vienen. Yo también lloro. También me preocupo por muchas cosas. Soy humano. Lloro porque a veces hay problemas, lloro porque hay situaciones que enfrentar. ¿Conocen a un profeta llorón? ¿Quién es? Jeremías. ¿Por qué está escrito ahí? Para los que son llorones, para enseñarles que hay que depender del Señor, ¿sí o no? Pero hay que desahogarnos. Si yo no me desahogo ante el Señor, ¿cómo voy a tener fe en Él? Yo tengo que acercarme a Él. La historia dice ahí aún más. Miren, quiero seguir. En los días malos que vienen en nuestras vidas, nos espera algo muy interesante en todo esto. Pero lo que quiero decirles a ustedes, mi Señor, que en el Salmo 34, verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sabe a los contritos de espíritu. Alabado sea el Señor. Pero quiero dejarles una lección con este texto a ustedes. La primera lección de lo que estamos leyendo, que nuestras lágrimas son el primer paso para nuestra restauración y bendición del Señor. Cuando tú lloras, es para que tú te restaures. Yo he visto lágrimas de muchos hermanos, de dolor,
uno los mira. El Señor sí se compadece de nosotros, sí nos ama, sí entiende, pero tienes que entender que al final hay un propósito. Siempre lo hay. No hay que desesperarse, no hay que alarmarse. Siempre hay un propósito para todo. Dice la historia, aún más, el versículo 3 y 4, cuando lo hemos leído. Entonces David, verso 4, a la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que faltaron fuerzas para llorar. El otro ejemplo que nos fortalece a nosotros es que en los días malos tenemos que fortalecernos en Dios. Miren, el verso 5 y 6 del capítulo 30. Las dos mujeres de David, Noam, israelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David, dice, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué cosa. El rey David, ahora, en vez de seguirlo, ahora lo quieren pegar por mi hermano David. Qué terrible, fue el peor día de él. Un rey que veían en David, ¿no es cierto?, que él era el que tenía la comunión con el Señor, ahora lo quieren pedrear. ¿A cuánto nosotros nos apuntan y nos hieren así? ¿Cuántos atacan a uno, atacan a otro y nos apuntan que somos los malos, mis hermanos? No, aquí David está mostrando de que él estaba haciendo lo correcto, pero a través de su testimonio está mostrando del que él es capaz, a pesar de que hasta el pueblo lo quería apedrear, él se mantenía firme ante el Señor. Yo le voy a contar un secreto que no todo lo he contado. Mi madre, cuando tenía cáncer, estaba pronosticada a muerte en el hospital del cáncer. Mi papá me dice, vamos a limpiar la iglesia. Y nos fuimos a limpiar la iglesia. Yo estaba chico. Él barriendo con lágrimas. Y yo lo observaba y lo miraba. Y él barría y hacía hacer su iglesia. Y eso siempre me quedó grabado. Y cuando terminaba siempre pedía la oración por mi mamá. Llegaba a la casa, pedía la oración por mi mamá. ¿Cuántas veces de nosotros tomamos lágrimas y la expresamos, o a veces la guardamos, la cual no es bueno, mis hermanos? Uno dice, ¿qué puedo hacer, Señor? Si el dolor sobrepasa a mí más que lo espiritual. ¿Sí o no? Y cuando sobrepasa el dolor, el conflicto o la situación que vivamos, sobrepasa lo espiritual, obviamente yo me desanimo, obviamente yo me aparto y hago ser parte de un juego que Dios no quiere que seamos partícipes del enemigo. David me está mostrando a mí en estos momentos que a pesar de lo que está sucediendo, le ocurre otra cosa más, gente en contra. Y cuando hay gente en contra, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Peor, por mis hermanos, ¿sí o no? Pastor, ¿me puede ir a visitar? Porque realmente me siento que todos están en contra de mí. Los días malos tenemos que fortalecernos en el Señor, dice. Otra lección también que es importante para nosotros. Para poder superar los días malos tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios. Miren, fíjense el versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amimelec, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Usted ubica el efod, el sacerdote? Cuando hay oraciones, respuesta, aprende. Y eso es comunicación con el Señor. Y Abiatar se acercó al efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, le consulta, perseguiré a estos mediadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, seguidlos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto llorar. Y dice, librarás a los cautivos. ¿Qué hace David después de todo lo malo que le sucede? Se acerca a Cristo, a Jehová, a consultar. ¿Podré rescatar mi familia? ¿Podré rescatar a mis hijos? ¿Podré solucionar esto? Este problema que hay. ¿Podré, Señor, entender la causa del cáncer? ¿Habrá una solución? Hay una hermana que está sola, pasa tristeza
Somos capaces de poder entender a esa hermana por qué está triste, a ese extranjero que también está triste porque a veces se siente solo, porque a veces necesita una palabra, un consuelo. Entonces, nosotros debemos saber aprender de consultarle a Dios. ¿Y qué le dice Jehová? Sí los vas a alcanzar, porque me consultaste. Ahora yo le pregunto a ustedes, si hay dolor en el corazón, una angustia, tú te acercas a Dios, ¿Dios te va a dar paz? Si le consultas, es así, mis hermanos. Si el Señor hay un conflicto, ¿te dará a solucionar si te acercas a Él para solucionarlo? Sí. Si hay un problema matrimonial, el Señor te lo dará en el tiempo porque tú lo buscas, lo va a hacer, ¿sí o no? Si hay hermanas de tercera edad que están solas y sabemos que están solas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a acompañarle y darle un momento de alegría, ¿sí o no? Se puede, todo problema tiene un propósito para sanar, para restaurar, para corregir, para instruir, para poder decir que sí existe un Dios verdadero, mis hermanos. Terminando, mis hermanos, los tiempos malos, muchos desmayan, pero el Señor dice, no te rindas. Verso 10, dice así. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás, ¿cuántos? Cualquiera se desanima, ¿sí o no? Cuando escucho que van, cuánto van 600 y de repente retroceden 200 y me quedo con 400, ya la cosa de que ya aquí ya está. Le consulta al Señor y todavía siguen los problemas. Pero dice aquí el siguiente texto. Pero se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. David tenía que enfrentar a los malecitas, pueblo nómade, difícil, pero sí se fueron con 400. Los que quedaron atrás estaban cansados. Díganme, ¿estamos cansados, hermano? Hermanas, yo sé que están cansadas. Hay hermanas que se cansan porque llegan a la casa a hacer todo y a veces los maridos no ayudan, a veces no cooperan. No estoy diciendo lo contrario, porque es así. Pero si podemos cooperar, podemos ayudar, todo es solucionable, mis hermanos. Todo lo es, ¿sí o no? Y aquí está hablando, dice que hay hombres que se cansan, hay mujeres que se cansan porque llevan todo el rol de la casa. El marido también está cansado porque llega del trabajo cansado. ¿Es así o no, mis hermanos? Y hay una respuesta acá, dice que alcanza, rescata a sus hijos, rescata a sus mujeres, vence a los malicitas, alabados al Señor, porque le consultó a Dios. Y a veces esos hombres, esos 200 están cansados porque se agotan físicamente. La pandemia nos ha agotado a todos. Y aquí hay una frase que en la cual le encuentro mucha razón. A veces nos cuesta en nuestra vida espiritual congregarnos. Nos cuesta por los tiempos. Antiguamente, el pueblo, los hijos, los pioneros de la fe eran perseguidos porque se reunían en las iglesias, ¿sí o no? Hoy día hay que andar persiguiendo a los hermanos para que vengan a la iglesia. ¿Es verdad o no? Vengan a la iglesia, hermanos, no falten, ¿sí o no? Y antes había, los seguían porque se reunían. Hoy tenemos que volver a ser útiles para el Señor con el dolor, con llorar. Si aquí nadie viene feliz, venimos con la esperanza, mis hermanos. Vengamos con esperanza. Si hay que llorar, lloremos juntos. ¿Qué les parece? Si hay que reír, reamos juntos, mis hermanos. ¿Sí o no? Por algo estamos aquí, para ser bendecidos por Dios. Yo no me quiero ir sin orar por ustedes, porque siempre hay conflictos en nuestra familia y nos desanimamos, hermano. Y a veces queremos una palabra, un consuelo, una oración. Acuérdense que todos tenemos defectos. Si podemos vernos y preguntarnos cómo te sientes, sería distinto, ¿no es cierto? Acostumbrémonos a consultarnos cómo estamos, cómo te sientes. Si hay que llorar, lloremos, mis hermanos. Porque el Señor dice que David lloró, y lloró hasta perder fuerzas. No perdamos las fuerzas. Sigamos adelante, perseveremos.
El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor en la fe. Sigamos, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Cada día va a ser peor, mis hermanos. Pero acuérdense que tenemos un Dios que sí nos dice, vas a alcanzar lo que tú quieres. Y ese alcanzar es en la vida eterna, mis hermanos. Oremos. Querido Dios, te doy las gracias por tu palabra. Sé que tú nos has visto muchas veces llorar y con dolor, con conflictos. Hoy solo te pedimos, Señor, buscar ese efod y consultarte a ti, Señor, cuál es el propósito de esas lágrimas, de esa soledad, de esa tristeza, de esa angustia. Te pido, Señor, que tú nos digas qué podemos hacer. Y la respuesta es alcanzar, Señor, tu bendición. Ayúdanos cada día a acercarnos a ti. En nombre de Jesús. Amén.